Buenos días. Esto es el comentario positivo. El día de hoy, hablando de los héroes de la fe, el día de hoy vamos a hablar de tres personas: de Juan el Evangelista, de Simón el Celote y de Bernabé. Con esto terminamos de las personas, las primeras personas, los primeros que estuvieron involucrados. No todos, quizás como Lucas, pudieron ser apóstoles. Quizás sí pudo serlo, pero bueno, principalmente es la historia de los apóstoles, de los primeros cristianos que estuvieron con el Señor Jesús. Entonces, hoy con esto terminamos de lo que estamos también leyendo en el libro de los mártires, que les había que yo les he dicho que es una muy buena lectura y que ojalá puedan leer completo el libro de los mártires de John Foxe. Van a sorprenderse eh, y va a llegar a su corazón, estoy seguro, la vida de muchas personas que murieron porque la fe pudiera llegar hasta el día de hoy, a pesar de que hubo muchos intentos de desaparecerla. Bueno, pues hoy vamos a hablar primero de Simón el Celote. John Foxe lo que nos dice de Simón el Celote es que, bueno, tenía por sobrenombre el Celote, predicó el Evangelio en Mauritania, África e incluso en Gran Bretaña, pero dice que en este país, en Gran Bretaña, fue crucificado en el año 74 después de Cristo. Eso es todo lo que nos dice, pero investigando un poco más, bueno, vemos que dice que Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, es un personaje misterioso, realmente es misterioso en la Biblia. Tenemos poca información al respecto de Simón el Celote, y lo que ha llevado a un debate continuo entre los estudiosos, entre los teólogos de la Biblia. En algunas versiones de la Biblia, como la Biblia amplificada, se le llama Simón el Cananeo. En la versión King James y la nueva versión King James se le llama Simón el Cananeo o Cananita. En la versión estándar en inglés, la nueva Biblia estándar estadounidense, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente, se le llama Simón el Celote. Para confundir aún más esto, bueno, pues los estudiosos de la Biblia discuten sobre Simón, si realmente Simón era miembro del partido radical celote, o el término simplemente es porque era un hombre celoso de la religión. Quienes adoptan el primer punto de vista piensan que Jesús pudo haber elegido a Simón, un miembro de los fanáticos de los que odian los impuestos y los romanos, para contrarrestar a Matthew, un ex recaudador de impuestos y empleado del Imperio Romano. Estos estudios dicen que tal movimiento de Jesús habría demostrado que su reino se extiende a las personas en todos los ámbitos de su vida. Estamos hablando de Mateo, obviamente aquí dice Matthew en inglés, pero es Mateo que ya también hablamos de su vida, del que era cobrador de impuestos. Otro aspecto extraño del nombramiento de Simón fue que los celotes generalmente estaban de acuerdo con los fariseos en cuanto a la observancia legalista de los mandamientos. Jesús frecuentemente se enfrentaba con los fariseos por su estricta interpretación de la ley. Podríamos preguntarnos cómo Simón el Celote reaccionó a esa forma de, de, de enfrentarse el Señor Jesús a los fariseos. El partido celote tenía una larga historia en Israel, formado por hombres apasionados por obedecer los mandamientos de la Torá, especialmente aquellos que prohibían la idolatría. Cuando los conquistadores extranjeros impusieron sus costumbres paganas al pueblo judío, los celotes a veces recurrieron a la violencia. Uno de los vástagos de los celotes era Sicari o Dagermen, un grupo de asesinos que intentaron deshacerse del dominio romano. De ahí viene la palabra sicario, de Sicari o Dagermen. Su táctica consistía en mezclarse en multitudes durante los festivales, deslizarse detrás de una víctima y luego matarlo con su sicari o cuchillo curvo corto. El efecto fue un reino de terror que irrumpió en el gobierno romano. En Lucas 22:38 los discípulos le dicen a Jesús: mira, Señor, aquí hay dos espadas. Cuando Jesús es arrestado en el jardín del Getsemaní, Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. No es exagerado asumir que la segunda espada era propiedad de Simón el Celote, pero irónicamente la mantuvo oculta y Pedro recurrió a la violencia. Logros de Simón el Celote. Las escrituras no nos dicen casi nada acerca de Simón.
En los evangelios se le menciona en 3 lugares, pero solo para enumerar su nombre con los 12 discípulos. En Hechos 1:13 aprendemos que estuvo presente con los 11 apóstoles en el aposento alto de Jerusalén después de que Cristo ascendió al cielo. Bueno, la tradición, la historia de la iglesia sostiene que él difundió el evangelio en la zona de Egipto y fue martirizado en Persia. Bueno, nosotros vemos que John Foxe nos dice que murió en en Bretaña en el 74. Fortaleza. Simón dejó todo en su vida anterior para seguir a Jesús. Vivió fiel a la gran comisión después de la ascensión de Jesús. ¿Cuáles fueron sus debilidades? Quizás como la mayoría de los apóstoles, Simón Celote abandonó a Jesús durante su juicio y crucifixión. Lecciones, bueno, eso también porque todavía no entendían bien a bien el propósito y el mensaje que había dejado el Señor Jesús hasta que el Señor Jesús es resucitado y entonces entienden lo que les había querido enseñar y la importancia de lo que les estaba delegando. Bueno, lecciones de la vida del Simón el Celote. Jesucristo trasciende las causas políticas, los gobiernos y toda la confusión terrenal. Su reino es eterno. Seguir a Jesús conduce a la salvación y al cielo. Eso es lo que nos mostró con su vida Simón. Ciudad natal, pues en realidad es desconocido de dónde nació, en dónde nació. Las referencias que tenemos a Simón Celote son en realidad pocas, pero tiene la importancia de ser uno de los apóstoles. Están en Mateo 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:13. ¿Cuál era su ocupación? Bueno, no se sabe a qué se dedicaba, pero sabemos que después se dedicó a ser discípulo y misionero del Señor Jesucristo. Por supuesto, si fue celote, pues probablemente estaría dentro del partido o haciendo trabajos un poquito de lo que estábamos hablando. Pero no hay nada en claro. Bueno, ¿cuáles son los versículos clave donde podemos ver de Simón el Celote? Mateo 10, del 2 al 4 dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, que se llama Pedro, y su hermano Andrés. Luego sigue Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, y Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote que lo traicionaron. Pero bueno, finalmente el que lo traicionó fue Judas. Aquí dice que es la nueva versión internacional, pero sabemos que el que lo traicionó solamente fue Judas. Para llevar bueno, cada uno de los apóstoles fue elegido por una razón específica. Jesús fue el último juez de carácter y vio una intensidad en Simón el Celote que funcionaría bien en la difusión del Evangelio. Simón el Celote debe haber sido sacudido por la violencia de la crucifixión de Jesús y que era impotente para evitarlo. El reino de Jesús no se trataba de política sino de salvación. Hizo discípulos de hombres que habían estado fijos en las cosas de este mundo y cambió sus vidas para enfocarse en cosas que duran para siempre. Bueno, esto es lo que tenemos de información respecto a Simón el Celote. Ahora vamos a ver un poco de la vida del apóstol Juan. Fue el último que murió murió de una edad avanzada, pero bueno, lo que podemos leer en el libro de John Foxe es: el discípulo amado era hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, la Odisea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado a Éfeso de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Bueno, vemos que finalmente sí se le torturó hasta la muerte en un caldero de aceite hirviendo, pero él no murió ahí, sino que milagrosamente vivió y él llegó a vivir hasta morir de viejo, sí, arrestado, pero de una manera ciertamente hasta cierto punto libre en la isla de Patmos, y ahí fue donde le fue revelado el Apocalipsis, y bueno, finalmente también ahí fue donde escribió sus cartas y el Evangelio, pero vamos a ver un poco más de información de él. Él vivió una vida extraordinaria, ciertamente, fue el único de los apóstoles que murió de edad avanzada y por causas naturales. Habló él es el apóstol llamado apóstol del amor. Juan, hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo.
Juan fue parte del círculo más íntimo de Jesús, de los 4 más cercanos, y tuvo un papel muy importante en la iglesia primitiva. En sus escritos menciona más de 80 veces la palabra amor, y sus contemporáneos dieron testimonio de que fue un hombre cuyo mensaje apelaba constantemente por el amor del prójimo, y era un apasionado por la verdad. Sin embargo, este gran hombre de Dios comprometido con la verdad y mensajero del amor no fue siempre así. Tuvo que aprender a equilibrar lo que creía sobre la verdad y cómo aplicarla. Obviamente, al haber llegado con el Señor Jesús siendo todavía un jovencito, un adolescente, era al principio intolerante y quizás inmaduro. Para nosotros es común hablar de Juan como el gran apóstol y fiel discípulo del Señor, capaz de tener una lente impresionante para describir varios episodios de la vida de Jesús en el Evangelio, conocer lo suficiente a la iglesia como para hablarle directo al corazón en las cartas y a la vez en las cartas que él escribió y a la vez en medio del sufrimiento traer esperanza por medio de la revelación de los eventos futuros en el Apocalipsis. Pero en su juventud no era el hombre que observamos en la isla de Patmos, obviamente, ni aquel pastor de la iglesia de Éfeso que estuvo algunos años ahí supervisando las iglesias de Asia Menor, mucho menos el apóstol del amor. La descripción que tenemos de las características del joven discípulo de los evangelios es sorprendente. Las pocas veces que interviene se le ve junto a su hermano Jacobo comportándose como intolerante, un poco violento, intransigente, ambicioso, extremista y un poco quizás desequilibrado. No quiere decir que estemos juzgándolo, finalmente actitud que muchas veces todos cuando pasamos por el tiempo de la adolescencia tuvimos, y no porque estuviéramos desequilibrados, sino simplemente porque es un tiempo de cierta confusión al cambiar de la edad joven a la edad un poco más ya de adulto. Juan muestra estas malas cualidades varias veces, como cuando deseó consumir con fuego del cielo a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús cuando se dirigía a Jerusalén. Eso lo vemos en Lucas 9 del 53 al 54, o cuando trató de hacer tráfico de influencias al enviar a su madre a pedirle al Señor posiciones privilegiadas. Mateo 20 del 20 al 22 y Marcos 10 35 al 38. Lo dicen dos evangelios, así que muy seguramente fue, aunque yo considero que todo lo que dice la Biblia es verdad, pero también sí sé que cuando el Señor 2 veces dice algo es que lo confirma. Entonces vemos aquí que en 2 partes vemos que él que le pidió a su madre que tuvieran su hermano y él posiciones privilegiadas. En otro relato, Juan le confiesa a Jesús que había visto a uno ministrando en su nombre y se lo prohibió, mostrando una actitud sectaria. Lucas 9:49. Pero esto nos enseña que todos nosotros corremos el riesgo de caer en la trampa, donde debido al deseo por defender la verdad nos olvidamos del amor. Eso es bien importante y eso es lo que nos enseña la vida joven del apóstol Juan. Juan era un apasionado por la verdad desde el principio. Quizás querer estar cerca del corazón de Jesús era el reflejo de él por su deseo de conocer cada palabra que salía del Maestro, pero su mayor fortaleza lo había llevado al fracaso. Por ello, se le ve siendo intolerante y juicioso. Su problema era la falta de equilibrio, lo que le causó muchos problemas. Era una grieta de carácter que debía ser transformada. El doctor John MacArthur nos dice al respecto: una persona fuera de equilibrio es inestable. La falta de equilibrio en el carácter de un individuo es una forma de intemperancia, es la falta de autocontrol. Y eso es un pecado en sí mismo. Por eso es peligroso empujar a un aspecto de la verdad o a cualidad de un carácter extremo. Todos nosotros corremos riesgos de caer en esta trampa, donde debido al deseo por defender la verdad nos olvidamos del amor. Y creo que muchos de nosotros lo hemos llegado a hacer de esa manera, aún no queriendo, aún no, inconscientemente, lo que nos ha enseñado el Señor Jesús, lo llevamos hasta niveles de intolerancia, en donde en vez de mostrar amor, mostramos religiosidad. Nos volvemos intolerantes y extremistas. Esto resulta a veces en daño, en enemistades, dejar personas dañadas en su corazón y que quizás que pudieron haberse acercado al Evangelio, pero no lo hicieron por el error que cometimos. Y es una mancha para el Evangelio. Obviamente, no por eso nos va a juzgar el Señor Jesús, porque ve que vamos en una transformación y vamos creciendo, y entonces el Señor Jesús nos respalda aún con eso. La transformación de Juan. Y ahora ya vemos a un Juan más maduro. A pesar de las grietas en su carácter, Jesús no dejó a su discípulo amado. Él, a pesar de los errores que él veía en cada uno de sus discípulos, él siempre los trató como el producto terminado, nunca los trató como como lo mostraban sus caracteres. Nosotros hoy estamos acostumbrados a tratar a la gente conforme a como los vemos y no
al producto terminado que Dios tiene preparado para ellos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y Dios nos está preparando para él y vamos en un camino en el que vamos a cometer errores y errores y errores, pero finalmente el Señor Jesús con cada una de esas situaciones nos va enseñando y nos va preparando para que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Entonces, es algo que tenemos que ver. Muchas veces, aún hasta quizás en la iglesia le ha llamado la atención a un niño que era intolerante o latoso, y vemos que hasta Juan tuvo un poco de esas características, y sin embargo, precisamente al ver a Juan lo que se convirtió y el hombre que fue, yo te puedo decir que quizás alguna vez cuando le has llamado la atención en la iglesia a un niño, quizás le estás llamando la atención a un pastor, a un maestro, a un evangelista, quizás a un apóstol, no lo sabes, del futuro, de que Dios ya tiene preparado para su ministerio, a una persona que Dios ya tiene preparada para su ministerio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con todas las personas que tratamos, de tratarlas con el mismo respeto que el Señor Jesús trató a sus discípulos y trataba a toda la gente. Bueno, vemos que a pesar de esas grietas en su carácter, Jesús no dejó a su discípulo amado, a quien también llamó hijo del trueno. Marcos 3, 17. Muchos lo han manejado de una manera despectiva. Algo que nos enseñaba nuestro padre espiritual en Casa Peña de Oreb es que en realidad hijo del trueno no era despectivo, sino era el carácter, la entereza, la fortaleza, el ser intempestivo de Juan, que sí eran cosas de su carácter fuerte, pero que no era que Dios no quisiera ese carácter, sino que Dios iba a moldear ese carácter, pero era algo correcto, era algo bueno, era algo que Dios vio en él y que por eso sobresalía, que le llamaba al Señor Jesús hijo del trueno, porque sobresalía su carácter en esa área, y el Señor Jesús no quería quitarle ese carácter, sino moldearlo para ser usado poderosamente el Evangelio. En ese estado de carácter fallido, Juan estuvo con el Maestro por 3 años. Durante ese periodo Cristo trabajó en su carácter, no le quitó el carácter, sino lo llevó a que pudiera ser usado bien, correctamente, y eso lo quiere hacer contigo también. Muchas cosas que aparentemente hasta tú quizás has pensado que está mal en tu carácter, Dios no te quiere quitar tu carácter, Dios quiere enseñarte para que lo manejes de la manera correcta, para que pueda ser usado de una manera poderosa en el Evangelio. La exposición de Juan al Evangelio surtió el efecto preciso, fue, vemos su carácter, que fue verdaderamente un hijo de Dios, no solo por su forma de dar a conocer el mensaje del Evangelio, sino solamente al ver al Señor Jesús su vida fue transformada, fue un cambio radical. Juan 1:14, eso lo vemos ahí. Y bueno, ese corazón ambicioso y egoísta y paciente y desequilibrado, pues fue transformado por aquel cuya sangre fue derramada en la cruz ante los ojos del mismo discípulo. De hecho, ya colgado en la cruz, Jesús delegó en manos de Juan la responsabilidad de cuidar de su madre, dándole un voto de confianza, sabiendo que extendería a ella el amor que él había recibido. Juan 19:26. Si Juan fue el apóstol amado y Dios le encargó a su madre a Juan, pues obviamente Juan lo único que iba a hacer, habiendo entendido las enseñanzas de Jesús, era el reflejo del amor que el Señor Jesús le había dado a él en su madre. Y obviamente no solamente en su madre, porque vemos que él, al ser el apóstol del amor, él es el que más habla del amor, el que más nos enseña del amor, y fue el que más nos mostró el amor del Señor Jesús. Al comienzo, Juan era el candidato más improbable para ser llamado el apóstol del amor por su forma de ser. Sin embargo, logró el equilibrio. Esto quiere decir que Dios te dio una promesa, no la has alcanzado, no te desanimes. El Señor sabe que lo vas a lograr, nada más que tienes que pasar por un proceso. A David le costó 16 años, a Moisés le costó 40. No sé cuánto te va a costar a ti, pero una vez que ves las vidas de ellos, deberías de ponerte manos a la obra y hacerle más breve el trabajo al Señor Jesús, no adelantándote a las vísperas, ni tampoco autonombrándote, como lo decíamos en otros videos, de algo que Dios todavía no te ha dado su bendición. Pero sí, entendiendo que el Señor Jesús te tiene preparado para una obra. Bueno, sin embargo, logró el equilibrio. Lo vemos en su segunda carta. La segunda carta de Juan nos da un vistazo de su aprendizaje. Se dirige a la señora elegida y a sus hijos. Obviamente, la iglesia y cada uno de los miembros de ella. Así quienes amo, a quienes amo en verdad. A causa de la verdad, rogando que nos amemos unos a otros.
El reino requiere gente apasionada, osada, comprometida con la verdad, pero se necesita el equilibrio del amor. Se cuenta que ya siendo un anciano y sin capacidad para moverse por sí mismo, mantenía en sus labios el mensaje, ámense unos a otros. Y cuando le preguntaban por qué repetía lo mismo, respondía que eso era suficiente para cumplir con el mandato del Señor. Lo que aprendemos de esto. Bueno, la actitud de Juan en sus inicios me recuerda a muchos de nosotros que en nuestra juventud cometimos errores de tener un desequilibrio entre la verdad y el amor. Y quizás muchos aún que no han madurado en la fe siguen haciéndolo. Por ejemplo, hoy muchos han abrazado la nueva reforma y las doctrinas de la gracia, de la hipergracia, pero tristemente no siempre manifiestan gracia al comunicar la verdad de esas doctrinas. Y la gracia sí es algo que se tiene que enseñar, pero tiene que aprenderse primero. Tenemos que tener entendimiento de qué es la gracia para no enseñar cosas erróneas como se está haciendo mucho hoy. Esto es un pecado del que debemos arrepentirnos. El reino requiere gente apasionada, es verdad, osada, comprometida con la verdad, pero necesita el equilibrio del amor. No podemos ser osados, apasionados, como dijo Pablo, sin amor nada soy. De nada sirve que tenga todo esto, puesto que, como dijo Pablo, el amor no hace nada indebido. El amor refleja humildad, espera con paciencia, es pronto para perdonar y no guarda rencor. Esto lo vemos en Pablo lo dijo en 1 Corintios 13. Por tanto, la vida transformada de Juan nos brinda un gran aliento y estímulo al recordarnos que Dios completará su propósito en nosotros. Eso lo vemos en Filipenses 1:6 y formará el carácter de su Hijo en nuestras vidas. Eso es una garantía que Dios nos da por medio de Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 29. Bueno, entonces hoy te exhorto, hermano, quien esté viendo este video, cobra ánimo y sigue cultivando tu carácter, sometiéndote a Cristo. No quites tu carácter, no trates de apagar tu carácter, no cambies de hacer a un lado tu carácter o no pienses que es malo tu carácter. Sométete a Cristo. Cristo sabe por qué te llamó y las características de por qué te dio el carácter que tienes. Y prepárate a vivir y proclamar el Evangelio mejor. Confía en aquel que transformó a un hombre común en uno que terminó su vida glorificándose hasta la muerte. Gloria a Dios por poder transformar a los hijos del trueno en personas centradas en el amor de Cristo. Quizás, si viste mi anterior video, el Señor Jesús quizás me hubiera puesto también así, hijo del trueno, porque de verdad tenía un carácter desbocado, pero finalmente el Señor lo ha ido transformando para que pueda estar sirviendo en su reino y bueno, pues hacerlo de la mejor manera, y la mejor manera es llevar lo que el Señor Jesús me ha enseñado a mí a otros. Por eso pido tanto a Dios que pueda esta enseñanza pues ser llegada a mucha gente de diferentes partes del mundo, de diferentes países, que no solamente se quede entre mis amigos y conocidos, y que es bueno que conozcan un poquito de lo que el Señor me ha enseñado, pero se trata de alcanzar vidas, de alcanzar gentes, de alcanzar personas, y que las personas puedan ver una óptica diferente. El Señor me ha llamado para poder evangelizar. El Señor me habló hace muchos años y me dio precisamente el ministerio de evangelismo, y fue un apóstol hace años, antes de que tuviera el privilegio y la oportunidad de estar en Peña de Oreb, que me ungió un apóstol como evangelista, y Dios lo que da no lo quita. Quizás ahorita no esté en funciones dentro de la iglesia en ese aspecto, pero tengo que trabajar para ello y para que pueda ser respaldado por el Espíritu Santo y por mi Padre Espiritual para poder hacer esa obra, pero finalmente por medio de estos videos lo estamos haciendo. Y sí, pues un hijo de Dios es imparable. Claro, cada día tengo que ser mejor para que yo pueda ser íntegro mi vida, conforme a lo que digo, lo que enseño, con lo que vivo. Eso es un hecho, y mis principales jueces pues es mi familia, es con que principalmente tengo que tener el mejor comportamiento, pero finalmente nada me va a parar para llevar el Evangelio a donde el Señor me indique que hay que llevarse. Pues con esto terminamos la serie de cada uno de los apóstoles, y vamos a empezar a hablar de personas como John Wesley o Martín Lutero, para que podamos saber sus vidas y qué fue lo que hicieron, qué fue lo que enseñaron, no polarizándome, porque he visto también últimamente que he visto
críticas a la doctrina de Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino finalmente fue un hombre que trascendió por el Señor Jesús, y muchos quizás dijeron algunas cosas incorrectas o incompletas. El Evangelio se va complementando, sus siervos son imperfectos, pero finalmente algo hicieron que dejaron huella, y finalmente si a ti no te llamó el Señor en la iglesia calvinista, o te llamó, bueno, pues eso es lo de menos. Lo importante es que la salvación no me la da una iglesia, me la da mi relación íntima con Dios. Cuando yo camino con Dios, yo tengo una estrecha unión y amo y tengo amistades entre mis amigos, mis hermanos bautistas, metodistas, evangélicos, pentecosteses, neopentecosteses. Finalmente no le veo yo una línea divisoria. La única línea divisoria es la que nosotros ponemos en nuestro corazón. Realmente nosotros somos, todo es la iglesia de Cristo, y finalmente de donde nosotros más nos podamos sorprender, de donde nosotros menos nos imaginemos, es de donde va a tomar verdaderos discípulos el Señor Jesús. No es lo que vemos, sino lo que no vemos, y el Señor ve el corazón. Así que solamente el que aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo es el que se da cuenta y conoce a los verdaderos siervos de Dios. Y entonces es cuando empieza a no tener un conflicto con los hermanos de otros ministerios, de otras visiones teológicas. Mientras la Biblia no la cambien, mientras no se cambie lo que está escrito, pues lo demás tiene la autoridad cada uno de los que dirigen una iglesia para poder llevar la iglesia conforme el Espíritu Santo les muestra que la lleven. Le doy gloria a Dios por cada uno de los líderes de la iglesia a nivel mundial. Yo pido por sus vidas, pido porque estén fuertes, que estemos orando todo el pueblo de Cristo, porque sabemos que si nosotros tenemos luchas, ellos más, porque dice la Escritura, tira al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, quien más luchas tiene es el líder de cada iglesia. Entonces, vamos a orar por los líderes, por los pastores, por los evangelistas, que ellos estén respaldados, porque realmente haya un pueblo que se ocupe en estar orando y respaldando a los líderes que Dios puso en el reino en la tierra. Le doy toda la gloria a Dios y gracias. Seguimos primeramente Dios el sábado por medio de nuestra lectura bíblica, y espero que también ese día podamos tener tiempo para poder llevar la segunda parte de principios básicos, que hablaríamos de, como les dije, del aspecto médico por medio de un escrito que dejó un médico cristiano, el doctor Trump. Entonces vamos a hablar de ello, va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Y gracias por verme, compartan para que sea de bendición para otros lo que estamos hablando en este canal. Le doy la gloria a Dios y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para terminar. Papito, gracias, porque usted es el que me da el privilegio de estar delante de esta cámara. Lo tomo con temor y temblor, pero sí con pasión, con ganas, Señor bendito, de que otros conozcan lo que usted ya me ha enseñado a mí. Le doy gracias, Señor bendito, por la vida de mis antecesores, los que, porque no fue uno, fueron muchos maestros los que tuve. Dice la Escritura, a ellos hasta que encontré a mi Padre espiritual, del cual respeto, este, y tomo su autoridad y camino en ella, Padre bendito. Gracias porque quizás sí he sido, soy imparable, pero quiero hacerlo a la manera del Espíritu Santo. Nunca, nunca, nunca permita que yo hable de lo mío, de lo que yo creo, de lo que yo siento, sino que venga de parte de usted, de que sea el Espíritu Santo el que me guíe a hablar, para que las personas no volteen a ver a hombres, Señor, sino a usted, Señor bendito. No se trata de que yo haga a adeptos a mí, o que volteen a verme a mí. Finalmente, por eso en diferentes ocasiones los he invitado a Peñadoré para que conozcan, sean parte, pero también, Señor bendito, la idea es no estamos queriendo ser robaovejas, Padre bendito. Queremos sí que pueda ser de bendición quizás para otros hermanos que se asomen, pero realmente a quienes les hacemos la invitación de que se acerquen, que quizás yo les pueda también hablar un poco más o darles un consejo, Señor bendito, de parte del Espíritu Santo. Bueno, pues es a los que se quedaron, que no tienen una cobertura, que no tienen una iglesia, que no han sido arraigados, o los que todavía no son, pero que quieren serlo, que empiecen a asomarse a esta palabra, que les interese y que bueno, el Señor Jesús les levante como hijos suyos. Para esas personas está dirigido, no importa quién, no importa dónde, usted llevará
a la persona correcta en el momento oportuno esta palabra. Gracias, le pongo en el hueco de su mano a cada uno de las personas que van a ver este video, Señor, y que sea de bendición para sus vidas. Todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos entonces, primeramente Dios, el sábado en otro video del comentario positivo.